buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Han pasado unos minutos de las 10 de la mañana. Mi nombre es Dante Palma, los voy a acompañar hasta las 11. Juanjo Agüero produce este programa, Juana Silva lo opera, la rz.com.ar es la radio. También ustedes lo pueden escuchar a través de mi canal de YouTube personal, www.youtube.com/palmadante. Allí tienen los archivos, además de todos los programas del año, además de distintas secciones que no ingresan por razones de tiempo al programa. Siempre los invito también a suscribirse, hay más de 200 videos, lo pueden hacer de manera gratuita, pueden poner la campanita también ahí para que les avise cada vez que hay un nuevo contenido, hacer comentarios, en fin. Así que están más que invitados, luego les repito la convocatoria, por cierto. Tenemos un programa con la estructura de siempre, editorial en la primera parte, para la segunda sección de grandes entrevistas. En este caso vamos a irnos para el lado de la literatura, pero bueno, el editorial tiene que ver con la coyuntura, una semana movida donde me voy a meter en la cuestión, si quieren, una vez más, Milei relación con periodistas, para no decir Milei contra, pero podríamos decir Milei contra los periodistas también. Y bueno, o sea, algunas paradojas, algunas circunstancias especiales. Ustedes saben, en las últimas horas, por lo menos en el momento que estoy grabando esto, hubo varias denuncias que a su vez se suma a las que él ya había realizado contra otros periodistas. Hasta ahora creo yo con resultados, con magros resultados, porque la denuncia que le había hecho a Lijalá y a Pagni fueron desestimadas. Bueno, después cargó contra Mengolini hace poquito, en estas últimas horas otros 4 periodistas. En fin, desde hace tiempo, por razones que uno no logra entender bien, Milei parece algo obsesionado con el periodismo o con ciertos periodistas, en una carrera que me parece que a la larga la va a perder, y más si va por el lado de la victimización, que es un poco la hipótesis del editorial de hoy, ¿no? Milei contra los periodistas cuando el león es herbívoro. Y después le voy a explicar, bueno, entonces por qué el león es herbívoro y por qué me parece que como estrategia electoral, victimizarse y aparecer como eventualmente un censor, es decir, renunciar a la idea de libertad en pos de acallar voces críticas, aun cuando tenga razón, que yo creo que no la tiene, pero aun si tuviera razón, me parece que posicionarse desde el lugar de la legalidad y tratar de llevar a la justicia a los periodistas lo corre a él del eje que lo ha caracterizado y que hace que haya una porción importante de la población que lo siga sosteniendo. Lo voy a decir de manera brutal y lo voy a repetir en el editorial. Yo creo que a él le paga más insultar que denunciar periodistas. O sea, en la lógica mileísta es mejor prender fuego todo que llamar al abogado y decir, están injuriando a mi hermana. Eso es lo que a mí me parece. Por eso creo que, como otras veces, también están operando acá cuestiones de índole personal, o sea, psicológica, de vivencias que hacen que políticamente el gobierno esté errando el rumbo. En la segunda parte del programa, les decía, tenemos una entrevista histórica. Philip Dick, ¿se acuerdan de Philip Dick? Lo hemos tenido aquí unos años atrás, cuando hacíamos literatura. Yo les había comentado algunas de las novelas que he leído, son un montón de novelas, yo leí algunas nomás, quizás las más conocidas, pero encontré la última entrevista que él dio, antes de morir, unos poquitos, unas semanas antes de morir. Yo les advierto, no sé si es la mejor entrevista, pero está muy bien, y además habla mucho de Blade Runner. Te recuerden que Blade Runner se basa en una novela de Philip Dick, un autor norteamericano de ciencia ficción, para quien no lo conoce, que es muy, muy prolífico, murió joven, a los 53 años,
un hombre que atravesó muchos problemas, además de, digamos, entre esquizofrenia, abuso de drogas, alcohol, bueno, todas las habidas y por haber, con una producción que a mí me parece que es algo despareja. Algunas novelas no sé si son buenas, algunas son muy repetitivas y otras son muy buenas, ¿sí? Así que creo que vale la pena, y quizás les estimula a leer su novela o eventualmente a ver alguna de las películas, que son un montón, que se basaron en novelas de él, ¿no? Bien, esto a nivel contenido, pero ustedes saben que siempre al principio tratamos de hacer bueno, una suerte de introducción que se separe del contenido del editorial. En este caso, bueno, hablemos de muchas de las cuestiones que ocurrieron esta semana en la Argentina, que fue una semana movida. Y hagámoslo después de escuchar este audio del municipio de Merlo. La Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación de Merlo te invita a las escuelas deportivas. Ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, hockey, pádel, patín, skate, taekwondo, tenis, vóley. Dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Más info e inscripción en la Subsecretaría de Deportes, Avenida Constitución 92, o en las redes de la Subsecretaría de Deportes. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. A ver, creo que si tengo que ir por orden, deberíamos arrancar con lo que está abierto ahí, que es la cuestión de YPF. Sí, que además se dio, no sé, que se me perdí algo, creo que fue casualidad que Milei fue a dar una entrevista al streaming de Neura vestido con el mameluco de YPF, y al otro día salió la insólita decisión judicial, ¿sí? Línea Griesa, obviamente, ¿sí? Es de hecho su sucesora, donde bueno, la justicia hace lo que se le canta a las pelotas con Argentina, y siempre a favor de fondos buitre que son verdaderamente indefendibles. Después, a ver, estamos en la chiquita, después si quieren podemos discutir cómo se hizo la estatización y cuestiones que son técnicas y que me parece, por lo menos a mí me escapan. Trato de no hablar de lo que no sé, o en todo caso cuando hablo digo que hablo desde el no saber. Así que a mí ese detalle de, bueno, y si Kicillof hizo bien, hizo mal, si respetó el estatuto, si se podía avanzar, si respetaba el estatuto, a mí eso, a mí me escapa. Sí puedo entender que en lo que tiene que ver con lo económico y con lo político, la estatización, o bueno, en realidad ese formato mixto que tiene la empresa, en ese momento, digamos, había muy buenos argumentos para hacerlo, y argumentos que finalmente después se probaron que eran ciertos. Uno puede decir, gracias a ese 51% en manos del Estado, bueno, Argentina ha tenido menos problemas de lo que hubiera tenido si eso seguía en manos de los que estaban vaciando la empresa, ¿sí? Así que yo creo que de eso no hay duda. Después la cuestión técnica judicial, también escuchando a algunos que saben, se entiende que ese número de 16.000 millones es un delirio, que si Argentina tuviera que pagar no va a pagar ni de cerca algo de eso. Pero bueno, hay una situación compleja ahí, que va a haber que resolver. En principio creo que el gobierno reacciona mal, porque reacciona haciendo una tajadita chiquita de política, esta es la culpa de Kicillof. Y después me parece, por lo que yo vi, quizás insisto, se me pierde algo, trato de no ver mucha televisión, entonces voy haciendo recortes de todo lo que sucede. Me parece que después, bueno, reacciona bien y reacciona como generalmente no reacciona, que es con una lógica de defender la soberanía, digamos, decir, bueno, YPF se defiende. Después, en todo caso, si querés, discutimos si Kicillof hizo bien, si no, pero a ver, los abogados del Estado tienen que defender al Estado. Y por lo que yo leí, eso después de ese resbalón, me parece inicial, por lo menos el gobierno se comprometió a, espero, defender con uñas y dientes lo que corresponde, y no entregarlo a estos zánganos que siempre sacan beneficio. Y vi el editorial de Pagni el lunes, y eso sí,
donde bueno, él hace un raconto del rol de los Eskenazi, la relación con los Kirchner, después como los Eskenazi se dan vuelta y de hecho bueno, son los que le venden la parte al fondo buitre para que el fondo buitre ahora haga de la suya, lo cual a su vez también va a beneficiar a los Eskenazi, así que también podríamos hacer ahí un capítulo. Pero bueno, por lo pronto, más allá de lo ocurrido en el pasado, que ya habrá momento de discutirlo, de zanjarlo, lo que hay que hacer ahora es defender la empresa y defender la acción de oro y ese 51%. Después, no quiero hablar mucho porque lo voy a hablar ahora en el editorial de lo que en este momento que yo les estoy grabando esto es el viernes, está sucediendo con el episodio bosta en la casa de Spert, que si no estuviera tomando ribetes tan insólitos nos daría mucha risa, porque tiene, la verdad que yo en el editorial se los voy a decir. Primero, la acción de tirarle bosta me parece una estudiantina, o sea, digna de adolescentes. Que lo hagan funcionarios públicos, gente de 30 y pico, 40 años, incluso más. En principio me parece una boludez. Por más que Spert sea un tipo que a mí me parece despreciable, ¿sí? Pero a uno de los tipos despreciables me parece que ir a tirarle bosta a la puerta de la casa me parece que es una tontería. Ahora, de ahí a lo que está actuando la justicia con el tipo de arbitrariedad, de vehemencia, por fuera de cualquier racionalidad, sin mantener incomunicada a la gente, mantenerla presa a la gente, sinceramente es una forma también del amedrentamiento y tiene que ver con una persecución política. No jodamos, no hablemos con eufemismos aquí, ni en potencial. Es una forma aleccionadora, por supuesto, esta gente no va a quedar presa, pero que te dejen preso hasta el día de hoy, por lo menos que hay gente que hace más de una semana que está presa, incomunicado, creo que en algunos casos. Ahora hicieron un allanamiento, metieron preso a algunos más. Por favor, seamos serios, ¿no? Bah. Así que eso es lo que anduvo dando vuelta ahí. Y también la semana había arrancado con una noticia que es espeluznante. Creo que no es algo así como 500 millones de dólares. Perdón, 5 mil millones de dólares de déficit en el primer trimestre. ¿Cuánto puso el fondo? ¿Puso 20.000? Bueno, o sea, en esta línea nos morfamos los 20.000 en un año, si lo analizamos. Algo que Milei suele hacer a veces de manera algo caprichosa. Hay un problema ahí, que el gobierno sigue haciéndose el sonso. Es preocupante. Entiendo que no son tan sonsos, que en algún momento van a tener que resolverlo, pero si la cosa es tratar de llegar a las elecciones tardan en llegar y el problema va a ser grave. Y también demuestra lo que es evidente, no es una cuestión de mandriles. Los números hablan. Si a vos te crecen las importaciones, no sé, como 90 y pico %, ¿sí? Por turismo sale el doble de argentinos de lo que entran extranjeros. Bueno, eso habla a las claras de que algo pasa con el dólar. Que lo estamos autopercibiendo barato, si quieren. No, porque está flotando. Sí, está flotando barato. Porque si aumentan las importaciones de esa manera, si un montón de gente se puede ir a Europa, y bueno, me parece que está barato el dólar. Sí, que algo habría que hacer. Por supuesto sabemos que la devaluación tiene unos costos también altísimos, que no es tan simple. Si no, se resolvería todo fácil. Así que está en una encrucijada el gobierno ahí, mostrando por otra parte que está bajando la inflación, pero teniendo ese tic-tac ahí sonando, generando una presión como le ha pasado a todos los otros gobiernos anteriores que, ¿sí? En época de elecciones tratan de pisar el dólar para pisar la inflación y después se les explota. Ya hemos estado ahí varias veces. Así que bueno, esto es más o menos lo que creo que ocurrió en la semana. Puede que me esté perdiendo algo si pasa ahora viernes a la noche, pero vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy.
En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene. Vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública. Primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Milei contra los periodistas, cuando el león es herbívoro. En las últimas horas, el presidente Javier Milei denunció a los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico, Fabián Doman y Nicolás Lantos. La semana pasada, ustedes recordarán, también había hecho lo propio con Julia Mengolini, y a su vez, hace un par de meses, también había denunciado a Viviana Canosa, a Carlos Pagni y a Ari Lijalá. La noticia llegó incluso al New York Times, donde se habla de una especie de guerra de Milei contra los medios, siguiendo como el modelo trumpista de no digamos lo suficientemente a los periodistas. Algo, de hecho, habíamos hablado acá en el programa. Tengo entendido que la denuncia contra Pagni y contra Lijalá fueron desestimadas. Entiendo yo también que seguramente va a suceder lo mismo con el resto. Si bien, claro, a ver, lo más relevante es la discusión acerca del modo en que esto podría afectar la libertad de expresión. Eso es lo que dicen muchos periodistas, pero sobre todo también, a ver, los límites del periodismo y de los funcionarios públicos al momento de responder a la prensa. Esa es otra discusión que me parece quizás no tan transitada como la primera. Bueno, a su vez, de todos los mencionados, uno puede decir que el caso que más trascendió fue el de Julia Mengolini, porque a los retweets, no sé, hasta el momento en que estoy escribiendo esto, creo que había, no sé si eran 60 y pico u 80 retweets compulsivos, diríamos, del presidente, se habría sumado una campaña de desprestigio desde cuentas libertarias, lo cual incluiría incluso un video creado por inteligencia artificial en el que Mengolini aparece como teniendo relaciones sexuales con el hermano. Es un desastre. Por si hace falta aclararlo, Mengolini no tiene una relación incestuosa con el hermano, pero el propio presidente se ha encargado de decir que se trata de una suerte de devolución de gentilezas contra ella, porque ustedes recordarán, y si no lo habrán visto mucho en las redes ahora, en declaraciones públicas, la que es la dueña de Futurock, había afirmado que el presidente estaba enamorado, esto lo había hecho en Duro de Domar, que estaba enamorado de su hermana y dio a entender que allí había un vínculo incestuoso, ¿no? Me parece que eso es claro. Creo que Mengolini salió ahora a hacer algo, no sé si escribió algo, me parece en una revista, donde diciendo yo no dije eso exactamente. Bueno, lo dijo. Incluso, digamos, Mengolini fue más lejos en su momento y a contramano de cierta prédica deconstructivista, en otra declaración, había puesto en duda que una persona, perdón, sin una familia normal, fuera capaz de gobernar. No fue la única. Hubo otros progresistas que también en su momento utilizaron ese argumento. Sí, tras años de crítica a la normativización y a los discursos hegemónicos, así que fueron varios los que llamaron a votar a Massa como, no, por tener mujer y 2 hijos, ¿no? Es decir, frente al monstruo soltero y con hijos de 4 patas. Mengolini tuvo otras declaraciones poco felices, por lo menos para un comunicador, claro, como cuando antes de las elecciones afirmó que haría, estoy citando de memoria, algo así como todo lo que está a su alcance, dice, para que Milei no sea presidente. De lo cual podría seguirse que incurriría en mentiras si hiciera falta. Esto, por supuesto, ya no lo dijo, pero es algo que podría deducirse de esa afirmación. O cuando también, durante varios años sostuvo que ante una denuncia por violencia de género
había que creerle a la denunciante aun cuando paguen justos por pecadores, y porque en las revoluciones siempre se cometen injusticias. La verdad que también es cierto que años más tarde ella volvió a defender el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando el denunciado fue Alberto Fernández, ¿no? Y ahí en ese momento sí exigió a la denunciante, que era Fabiola Yáñez, que ofrezca pruebas. Pero bueno, también lo cierto es que, o hay que decirlo, bueno, en todo este tiempo está claro que Mengolini supo ganarse muchos enemigos que seguramente están esperando por ventanilla para cobrarle algunas de estas declaraciones, las cuales también, seamos justos, que habría de decir que son como mínimo, y para ser generosos, controversiales, ¿no? Con todo, si quieren, para no desviarnos del tema, creo que se puede coincidir en que afirmar que el presidente tiene un vínculo incestuoso con la hermana es una barbaridad. Está mal. Además de ser falso, digamos, está mal, ¿sí? Y creo que eso debería ofender, por lo pronto, a las mismas personas que se ofendieron, ustedes recordarán, cuando la revista Noticias hizo un montón de tapas, pero al menos una memorable, donde ponía una especie de caricatura de Cristina teniendo un orgasmo, ¿no? Me acuerdo que fue muy discutida esa etapa. Yo además estoy tentado a pensar que es mucho más ofensiva la declaración de Mengolini contra el presidente, en realidad por las mismas razones que ella expuso en esa misma declaración, segundos más tarde, cuando recordó que lo primero que te enseñan en el CBC es la noción básica de la antropología, de que lo común a toda cultura humana es justamente el tabú del incesto. Dicho esto, bueno, cabe analizar la respuesta presidencial con su eventual ataque orquestado de trolls, y allí lo que se ve es una desproporción. Esto también lo hemos charlado alguna otra vez. Hay una desproporción ahí, no solo por la magnitud del ataque de varias cuentas, sino por el hecho de que cabe la posibilidad, yo no tengo pruebas al respecto, pero cabe la posibilidad, podemos sospechar, de que quienes lo impulsaron son funcionarios y empleados públicos escondidos en el anonimato, además del propio presidente, que lo hizo en este caso desde su propia cuenta. Pero, a ver, hay en este episodio la repetición de un síntoma presente tanto en Milei como en muchos de sus seguidores. Y lo expuso justamente, no sé si lo vieron esta semana, en una entrevista que le hicieron en Neura, ante la complicidad de quien conducía el programa, más no el reportaje, por cierto. Pero bueno, me refiero a ese momento cuando él volvió a separar su rol como presidente de sus intervenciones a través de Twitter. Eso también fue el argumento que él utilizó por el escándalo de Libra. Y lo hizo, arropado en el insólito argumento de que en Twitter su descripción dice economista, no dice presidente de la nación. Y como dice entonces economistas a secas, eso lo legitima hablar como ciudadano común ajeno a su investidura. Es un argumento muy pobre. Con todo, cabe decir que hay un aspecto coherente en Milei, y en el mileísmo, si es que eso existiese, si lo comparamos con su posicionamiento, por ejemplo, respecto a lo ocurrido en la dictadura, en la última dictadura, y con esto me sirvo de algunas declaraciones que él ha hecho, incluso en los que fueron los debates presidenciales. Allí el argumento es una guerra, y ustedes saben lo que eso supone, entonces hay una guerra entre bandos, de lo cual se deduce entonces que hay una igualación, si quieren, entre el accionar civil y el Estado. Serían lo mismo. O sea, no hay un agravante por la utilización de la fuerza del Estado por uno de los bandos. Son simplemente particulares que están en una guerra y disputan, ¿no? Particulares en combate. Unos desde el Estado, otros desde afuera, pero valdrían lo mismo. Y siendo coherente con este posicionamiento, entonces para Milei, o bien no cabe entonces la noción de delitos de lesa humanidad para los crímenes cometidos desde el Estado, o si cupiera, esta categoría entonces debería extenderse a la acción de la subversión, haciendo, insisto otra vez, poniéndonos en un pie de igualdad.
Naturalmente esta mirada va a contramano de la perspectiva adoptada por la justicia argentina, pero bueno, en todo caso esto no es relevante ahora, no es el tema de estas líneas. Sin embargo, a ver, curiosamente podríamos decir, este posicionamiento de Milei convive con todos los discursos del presidente en los que éste ve al Estado como el principal actor de la violencia, del atraco, etc., ¿no? Y al cual, por ello mismo, también lo cito a él, habría que destruirlo como un topo desde adentro, ¿no? La prueba, a su vez, de que el accionar estatal no puede igualarse con lo civil, en realidad lo confirma Milei en cada una de las acciones que toma como presidente. Aunque, podríamos decir, si hubiera que resaltar alguna, eso se ve burdamente en muchas de las intervenciones policiales, sean las marchas de los miércoles, en cualquier otra marcha, o en procedimientos demasiado al borde de la ley, otra vez, para ser generosos nuevamente. Bueno. Un ejemplo, ya que hablamos del tema, es lo que, por estas horas transcurre con aquellos militantes que habrían arrojado mierda en la casa de José Luis Espert. Al momento de escribir estas líneas, quizás cuando ustedes lo ven ya han pasado otras cosas, pero al momento que yo estoy escribiendo esto y que les estoy grabando esto, hay varios detenidos, entre ellos al menos una funcionaria y una concejal de Quilmes, todos de lo que sea el oficialismo de la provincia, y se producen allanamientos que son insólitos, además de la ya de por sí delirante decisión de mantener detenidas a las personas que habrían participado en el hecho. En todo caso, hay que dar clara la fuerza del Estado, la cual en este caso no es desdeñada por Milei. Seguramente, si le preguntamos, y si es astuto, podría responder con el argumento libertariano de que el Estado no debe servir para otra cosa más que para sostener un sistema de justicia y un poder de policía que proteja la propiedad privada, también de la bosta, claro, ¿sí? Hay que defender a la propiedad privada del lanzamiento de bosta. Ahora, si dejamos de lado lo conceptual y vamos, si quieren, al terreno electoral, la sensación es que el nivel de la dirigencia toda, también habrán visto ahí unos videos donde aparece Espert en la Cámara de Diputados, unas diputadas van, lo insultan, se insultan con otras diputadas. Eso que estamos viendo, ese nivel de la dirigencia, promedio por lo menos, la verdad que ayuda a una desafección de la política. No digo que haya una relación directa, esperemos que pasa en todo caso en el 2027, pero esto podría haberse reflejado o se estaría reflejando en la poca participación que hay en las elecciones que se están sucediendo prácticamente ahora casi todos los domingos o varios domingos por mes. ¿Por qué? Porque, digamos, de un lado lo que estamos viendo es que se defiende el derecho a tirarle mierda a la casa a un tipo que es un provocador y que sobresale por sus exabruptos más que por sus votos. Pero, digamos, esa acción de ir a tirarle bosta, en el mejor de los casos es una estudiantina. La verdad, una estudiantina hecha por militantes cuyas canas creo que merecerían otro comportamiento. Y en el peor de los casos es sencillamente una boludez, para decirlo de manera clara. A su vez, en el mismo sentido, se puede entender que un sector de la política y de los medios se solidaricen con Mengolini ante un ataque, insisto, presuntamente orquestado, o frente, esto sí, de manera no presunta, frente a la obsesión retuiteadora del presidente, pero no se puede defender que llamémoslo así, si yo no quiero ofender a nadie, pero lo que podría ser casi un comentario de remisería en espera, ¿no? Que un comentario de ese tenor se exprese sin más, digamos, ante un micrófono y con las responsabilidades que supone eso para un comunicador. Además, digamos, si decir que el presidente tiene sexo con la hermana es parte de la libertad de expresión, bien, podemos aceptarlo, pero entonces el progresista debería aceptar que cualquier afirmación, incluso la que ofenda a determinadas minorías,
o a determinadas personas a las cuales les hace mal, sufren, etc. Bueno, entonces, pero debería ser permitida también. O sea, si aceptamos esa condición, hay que aceptar todas. O si no, va a haber que aceptar, digamos, que solo se puede ofender a la gente que no piensa como nosotros. En cuanto a la acción de gobierno, y de Milei en particular, denunciando calumnias e injurias, creo que hay también allí, desde lo electoral, sigo hablando de lo electoral, creo que hay un error, pues se trata de acciones que yo creo que además son muy poco capitalizables, nadie te va a votar por eso, ¿sí? Diría yo, incluso por el contrario, primero que todo, a Milei le hace renunciar a la idea de libertad, que es su bandera, y lo expone a ser acusado de censor. Es un censor. Y en segundo lugar, por esto mismo, ¿no? Le sirven en bandeja al periodismo en general y a su vez al periodismo progresista en particular el rol de víctima perseguida en una carrera por la victimización que a la larga el presidente está condenado a perder. La va a perder. Circunstancialmente puede aparecer como víctima, a la larga la va a perder. Contra el periodismo pierde siempre. En este sentido, desde mi punto de vista, yo creo que el traje que mejor le queda a Milei es el de la respuesta desmedida, o sea, no el de la denuncia. Seguramente, no contribuye al debate público, pero Milei ganará más adeptos insultando periodistas que denunciándolos. Este Milei, si quieren, herido en su honor, abrazado a la verdad de un modo místico, a fuerzas del cielo, bueno, bien, está bien, pero eso creo que paga mucho menos que su ira al estilo Joker. Paga menos, sin duda. O sea, el mileísta no quiere, un presidente legalista. Quiere a Milei prendiendo fuego todo. Eso es lo que quiere. O sea, lo prefiere jugando a ser cruel, para utilizar la palabra que se usa, y ya saben lo que pienso de eso, de esa boludez de hablar de la crueldad. Pero, digamos, lo prefiere jugando a ser cruel, creo que él mismo en algún punto se pone, y hasta creo que lo repitió la última vez, sí, voy a ser cruel, ok. Y lo prefiere en ese rol antes que llamando a su abogado porque presuntamente injurian a su hermana, ¿no? El Milei denunciador es el Joker, pero la segunda parte, el Joker 2, ¿no? O sea, un musical en el que el Joker se asusta y dice que no es tal frente a la decepción de sus seguidores y de Lady Gaga, claro, ¿no? Por todo esto, y con esto cierro, un Milei apegado a la ley deviene un león herbívoro, un topo que, antes que destructor, acaba siendo acomodaticio. Llega el carnaval de la región. Te esperamos el sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de marzo desde las 20 horas en la avenida Horacio Cestino, en pleno centro ensenadense. Una fiesta de acceso libre y gratuito. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz. Todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo,
Alguien les preguntó por qué lo hacían. En No Estoy Solo presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista para que nosotros podamos dialogar con la historia. Encontré una entrevista a Philip Dick, el autor, uno de los autores más importantes de la ciencia ficción. Tiene una particularidad que es la última entrevista que brindó, muy poquito tiempo después, finalmente iba a fallecer. Así que tiene ese valor. Probablemente no sea la mejor entrevista de Philip Dick, pero sí es la última. Entonces me pareció que valía la pena. Lleva como yo lo he sacado de la prensa. En realidad, si ustedes la quieren buscar, de hecho tiene dos partes la entrevista. Yo les voy a leer la primera. Está en lo que sería el sitio web oficial de Philip Dick, está en inglés. Yo la saqué de la prensa, la versión en castellano, que salió en marzo del año 2012. Philip Dick ha escrito, en el programa hemos hecho hace algunos años también algún repaso por sus novelas, por lo menos las que yo he leído. Son un montón, ni de cerca he leído todo. Seguramente las más famosas, El hombre en el castillo, que también ha sido en los últimos años, también ha ocupado cierto espacio en comentarios y redes, etcétera, porque se hizo una serie sobre ese. ¿Recuerdan el argumento ese que en realidad el eje del mal gana la Segunda Guerra, y entonces el mundo está gobernado por Japón y Alemania, pero hay un escritor que está escondido ahí que finalmente escribe una novela donde dice exactamente qué pasó, lo que en realidad pasó, es que el eje del mal ha perdido, ¿no? Pero en la novela no es exactamente lo contrario. No por cierto es el estilo de novela que más lo ha caracterizado a Dick, pero probablemente junto a Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en tono de pregunta, fueron seguramente las novelas más conocidas. Además, la gran mayoría de ellas por lo menos inspiraron películas. En esta última mencionada, Blade Runner, estás en Minority Report, creo que también acá alguna vez hablamos de Simulacro, que tiene una trama genial, digamos, que el presidente en realidad es un androide. El presidente es un androide que en realidad lo maneja una gran corporación, y en el fondo hay una suerte de reina que no envejece nunca y que es la que también gobierna con la corporación. Bueno, es muy prolífico, es muy desparejo también. Hay elementos que se repiten en buena parte de sus novelas. También tiene cuentos. Bueno, si lo conocen ya saben de qué estoy hablando. Si no, yo los invito por lo menos a leer las 5 o 6 novelas más importantes de él. Van a encontrar muchos comentarios. Si no, por supuesto me pueden escribir, y yo les sugiero humildemente desde lo que yo conozco de él. Les leo incluso la introducción que se hace de la nota, porque ahí explica un poco el contexto. Dice: poco antes de morir, uno de los mayores exponentes de la ciencia ficción dio una última y entrañable entrevista en la que se refirió a su carrera y al entonces próximo estreno de Blade Runner, película basada en una de sus novelas. Dice: cuando John Boonstra le hizo la siguiente entrevista al escritor estadounidense de ciencia ficción Philip Dick, esto fue a fines de 1981, nunca pensó que sería la última del autor. Dick, entonces de 53 años, estaba de excelente ánimo y expectante por la próxima premiere de la película Blade Runner, basada en una de sus más exitosas novelas, como les decía, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. A fines de febrero, sin embargo, sufrió un derrame cerebral y posteriormente murió en el hospital de California en la mañana del 2 de marzo de 1982. Su muerte hace la siguiente entrevista tanto más nostálgica y entrañable, especialmente por la nota de optimismo con la que finaliza. Esto también hay que decirlo porque Dick tuvo un montón de problemas, además de que
podríamos decir que fue reconocido mundialmente después de su muerte. Eso, durante su vida le costaba mucho, sus principales novelas las vendió por 2 mangos. Además, todo tipo de abuso de drogas, depresión, intentos de suicidio, más o menos todo lo que rodea la vida de los escritores malditos. Bueno, empezamos. Dice, algunas veces parece que el mundo en general es como una novela de ciencia ficción y no necesariamente una apacible. Dice, en ocasiones tengo la sensación, le dice el periodista, de que estoy viviendo en el futuro sobre el que leía 15 años atrás. Me pregunto cómo se siente esto desde tu punto de vista. Dick le dice, Jesús, dice, concuerdo del todo. Es como si el mundo le hubiera dado alcance a la ciencia ficción. Los años pasaron y la disparidad, la brecha temporal, comenzaron a cerrarse hasta que dejaron de existir. Ya no estamos escribiendo sobre el futuro. En algún sentido, el concepto mismo de la proyección hacia adelante no tiene sentido porque ya estamos allí, literalmente. En 1955, cuando escribía una novela de ciencia ficción, la situaba en el año 2000. Y en 1977 me di cuenta de que la realidad estaba tornándose exactamente como era en esas novelas. Todo está volviéndose real. Esto, cuando lo releía, pensaba, nosotros tenemos la sensación, y muchas veces, yo mismo he escrito, cuántas notas, es un tópico clásico bueno, a ver, la ciencia ficción anticipa, hoy estamos viviendo y prácticamente uno podría decir que, o pareciera que en cada época se tiene esa sensación, ¿no? Es decir, che, hemos anticipado tal cosa. ¿Qué te hizo ser escritor? Dice, dijiste que no fue por dinero, pero ¿cuándo hiciste tus primeras ventas y cuánto tiempo antes empezaste a escribir? Dice, bueno, empecé mi primera novela cuando tenía 13 años. Esto era muy propio también de la época, esto de que los escritores tenían que producir porque mandaban a ver si alguna revista les compraba el cuento, ¿no? Dice, estoy ahorrando, por ejemplo, también alguna entrevista a Ray Bradbury que mostramos acá. Dice, me enseñé a escribir a máquina y comencé mi primera novela cuando estaba en el 8º grado. Se llamaba El retorno a Lilliput. En ese momento me graduaba de la secundaria y escribía regularmente, una novela tras otra, ninguna de las que se vendió, por supuesto. Después hice mi primera venta en 1951 y mis primeras historias fueron publicadas en 1952. Entonces vivía en Berkeley, conocí a un montón de gente que escribía novelas muy literarias y algunos de los mejores poetas avant-garde del área. Todos me impulsaban a escribir, pero no había ningún impulso para vender nada. Sin embargo, yo quería vender y quería escribir ciencia ficción. Mi mayor sueño era poder escribir ambas cosas, textos literarios y ciencia ficción. ¿Por qué dejaste de escribir temporalmente a fines de la década del 50? Le pregunta. Y Dick dice, para 1959 el campo de la ciencia ficción había colapsado del todo. Los lectores se habían reducido drásticamente a 100.000 individuos en total. Y para mostrarte cuán pequeño es ese número, baste decir que solo una novela mía, la primera, La Lotería Solar, vendió 300.000 copias en 1955. Pero a fines de la década muchos escritores habían abandonado el campo. Esto viene también a colación, se puso de moda, recuerdan, hace unos meses el Eternauta, y que también tenía que ver con el contexto histórico de la ciencia ficción, además que en este caso visto de la perspectiva de la Argentina, pero en esos años 50 fueron muy importantes. Y si, bueno, no podíamos ya vivir de escribir ciencia ficción, si yo había ido a trabajar de joyero con mi esposa, no era feliz, no me gustaba hacerlo, no tenía para ello ningún talento. Es un hermoso arte, pero yo no podía hacer nada, sino pulir lo que mi esposa hacía. Entonces decidí que era mejor que me pusiera a escribir para no tener que hacerlo más. Teníamos una pequeña cabaña en la que fui con una máquina de escribir portátil de $65 hecha en Hong Kong. Su letra E estaba hundida. Allí comencé con casi nada, solo el nombre de Mr. Tagomi, los que han leído a Dick saben de qué se trata, es escrito en un pedazo de papel. En esos días estaba leyendo mucho de filosofía oriental, mucho de budismo zen, leyendo también el I Ching. Era un poco para seguir el Zeitgeist, ¿no? El espíritu de la época. Entonces, a partir de ese nombre y con esas influencias, comencé a transcurrir una senda. Era eso o volver a pulir joyería. Cuando tuve el manuscrito terminado, se lo mostré a mi esposa, que dijo, está muy bien, pero nunca conseguirás más de $750 por él. No estoy ni siquiera segura de que valga la pena que se lo muestres a tu agente, le dijo la esposa, que no lo ayudó mucho. Pero yo le dije que eso no me importaba, y así El hombre en el castillo, de esa novela se trataba,
Fue comprado por una editorial por $1.500, más o menos lo que ella había predicho. Negoción hizo la editorial, ¿no? Bueno, sin embargo, tuvo un gran éxito de crítica, dice Dick, en parte porque tuvo la buena fortuna de ser elegido por el Club del Libro de Ciencia Ficción. Si no lo hubiera sido, seguramente no habría ganado el premio Hugo. Tengo que admitir que por años quise escribir una novela sobre un mundo alternativo en la que el eje haya ganado la Segunda Guerra Mundial. Tuve que pasar por 7 años de investigación en la Universidad de Berkeley, de California, Berkeley, antes de escribirla. Y también porque podía leer alemán, revisé documentos de la Gestapo, reservados exclusivamente para los altos rangos de la policía. En la planificación de la novela, tuve que estructurar las decisiones que los nazis habrían tenido que tomar de haber ganado la guerra y los cambios históricos que les hubieran permitido ganarla, aunque, por supuesto, no todas están en El hombre en el castillo. Por ejemplo, España tendría que haberle dado a Alemania el derecho de atravesar su territorio, desde sus límites con Francia hasta Gibraltar y el Mediterráneo. Sin embargo, ese escenario que está en la novela y que nosotros pensamos por un momento que podría suceder, no estuvo cercano. Es que simplemente no es tan fácil derrotar a Rusia, como alguna gente lo ha comprobado en el transcurso, dice, de la historia. Espero que a nosotros como país no nos toque comprobarlo también. Has mencionado a una esposa. Sé que has estado casado un par de veces. Sí, por lo menos, dice Dick. Odio decir cuántas veces realmente. Una sucesión de divorcios sin fin. Todos generados por matrimonios descuidados y anquilosados. Aunque todavía mantengo buenas relaciones con mis ex esposas. De hecho, mi más reciente ex esposa, hay tantas que tengo que listarlas numéricamente, y ella y yo somos buenos amigos, tengo 3 hijos, al menor tiene 7 años, y ella lo trae todo el tiempo para que lo vea. Pero la razón de todos mis divorcios es que soy demasiado autoritario cuando escribo. Me transformo en una especie de Beethoven, o sea, completamente belicoso y a la defensiva en lo que respecta a guardar mi privacidad. Es muy difícil vivir conmigo cuando estoy escribiendo. Hablemos de Blade Runner, le dice el periodista. Dice, la película, dice, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford, basada en tu muy exitosa novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. ¿Cómo has visto su desarrollo? Mirá, le dice Dick, al principio Hollywood me decepcionó mucho y yo decepcioné mucho a Hollywood. Se pusieron furiosos con mi insistencia en poner de relieve la novela y no el guión adaptado. Fui tan crítico, tan ruidosamente crítico del guión de Hunter Francher, que el estudio se dio cuenta de que era sincero. Estaba realmente asqueado. Pasó como en la historia de la señora mayor que lleva uno de sus anillos de piedra a un joyero para que lo pula. Y entonces cuando el joyero lo hace, la señora dice, Dios, eso era precisamente lo que yo amaba del anillo, la pátina. Y fue más o menos así. Los guionistas y el estudio limpiaron mi novela de todas sus sutilezas y con ello lamentablemente del significado. El significado se perdió en el guión adaptado. Quedó como simplemente una pelea entre un cazador de recompensas y unos androides. Entonces, al ver eso, comencé a imaginar un escenario. Iría al sitio de filmación y sería presentado a Ridley Scott y Harrison Ford. Mis ojos serían tan grandes como platos soperos y estaría parado allí completamente mareado, hipnotizado mientras vería la filmación de una escena. Entonces Harrison Ford diría, baja esa arma, androide, o pronto estarás muerto. Y yo perdería el control. Saltaría sobre la consola de efectos especiales como una gacela, lo tomaría por el cuello y lo empezaría a golpear contra la pared. El estudio tendría que llamar a los guardias de seguridad y arrojarme una frazada encima antes de darme un fuerte calmante. Y yo estaría gritando, ¡han destruido mi libro! Eso generaría una pequeña nota en el periódico. Autor desconocido se vuelve loco en Hollywood. El set sufrió daños menores, los mayores los sufrió el propio autor. Finalmente me mandarían de vuelta a Orange County en una gran caja con pequeños agujeros para la respiración, como a un animal, y yo seguiría gritando. Genial. Esos días comencé a beber mucho whisky. Pasé de apenas un sorbo a un pequeño vaso y finalmente 2 grandes vasos cada noche. Hace poco pasé un feriado con una fuerte hemorragia gastrointestinal y fue porque había estado bebiendo y tomando muchas aspirinas y preocupándome constantemente por todo este maldito asunto.
de verdad pensaba que Hollywood iba a matarme a control remoto. Entonces, bueno, el periodista interviene y dice, eso cambió en algo cuando viste la nueva versión del guión. Dice, vi un segmento del nuevo guión y los nuevos efectos especiales en las noticias y los reconocí de inmediato. Era como mi propio mundo interior. Dice, esta vez lo hicieron perfectamente. Después el estudio me envió la nueva versión del guión y me di cuenta de que lo estaba trabajando otra persona, ya no Hampton Fancher. No podía creer lo que estaba leyendo, era simplemente sensacional. Era todavía el guión de Fancher, pero milagrosamente transfigurado. Todo el asunto parecía haber rejuvenecido de manera fundamental. Después de leerlo, revisé la novela y me di cuenta de que ambos se refuerzan, de manera que si alguien empezó con el libro, podrá disfrutar de la película, y si alguien comenzó por la película, podrá sin problemas ir después a la novela. Algo que por supuesto yo les recomiendo que lean el libro. Me maravilló el que David Peoples, el nuevo guionista, pudiera hacer que funcionen algunas de las escenas complicadas del libro. Eso me enseñó algunas cosas sobre escribir que no había descubierto. Lo que yo tenía en mente durante todo este proceso, desde el principio hasta el final, era El hombre que cayó a la Tierra, ¿no? Que este es un film británico de ciencia ficción de 1976 que lo dirigió Nicholas Roeg y que protagonizó nada menos que David Bowie. Ese era el paradigma. Es por eso que me sentí tan decepcionado cuando leí el primer guión de Blade Runner, porque era la antítesis absoluta de El hombre que cayó a la Tierra. En otras palabras, era la destrucción de la novela. Pero las cosas han cambiado, finalmente. Uno lee ahora el guión y luego pasa a la novela y lo siente como las dos mitades de un trabajo meta-artístico, un meta-artefacto. Es emocionante, dice, como dice mi agente, cita, dice, cada vez que una adaptación de Hollywood de un libro funciona, es un milagro. Porque algo así no puede suceder realmente. Dice, aunque sucedió con El hombre que cayó a la Tierra, el film adaptado de la novela del mismo nombre de Walter Tevis, y ahora está sucediendo con Blade Runner. El periodista le dice, es genial escuchar eso. Sí, ha sido algo excelente para mí. En un momento me sentí devastado por esa cosa monstruosa que le había sucedido a mi trabajo, pero el nuevo guión de David Peoples cambió del todo mi actitud. Él había estado trabajando en la tercera entrega de la saga de Star Wars, acá lo traduce como la venganza del Jedi, ¿sí? Cuando la gente a cargo de Blade Runner lo contrató. Ahora trabajo muy de cerca con el estudio y estoy tranquilo. Según he escuchado, la película tendrá una premiere de estilo anticuado, lo que significa que tendré que comprarme o alquilar un smoking negro, aunque eso está claro que no es mi estilo, dice, pero ¿por qué? Porque soy mucho más feliz con una simple camiseta. Así termina esta primera parte, insisto, después si quieren más y se la rebuscan, la van a encontrar en el sitio oficial en inglés, ¿no? Hay una segunda parte. Insisto, recuerden que al poco tiempo después de esta entrevista murió. El propio diario, en la prensa, mencionan esto que yo les decía del abuso de drogas, la esquizofrenia también. Dice, la genialidad. Acá indican que Dick escribió 36 novelas y 121 relatos, así que están siendo más precisos de lo que yo fui al principio. Pasó parte de la carrera en una relativa pobreza y después, ustedes se imaginan, todo este tipo de adaptaciones al cine. Primero le permitieron que muchas de sus novelas fueran releídas por el gran público de manera masiva y le permitieron un reconocimiento incluso a nivel académico post-mortem. El reportaje está, insisto, en la prensa y ustedes lo pueden encontrar allí cuando quieran. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titra y Ju, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titra y Ju, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz estamos construyendo el nuevo polideportivo de alto rendimiento, con fondos y mano de obra municipal. Una obra que impulsará el crecimiento deportivo en el distrito.
José Cepaz, crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 11 de julio. Segundo vencimiento 25 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo, con Dante Palma, especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Tiempo de agenda cultural, pero ahora sí que les digo, no es broma, cuando no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para nada, así que escuchemos ya el audio del municipio de Morón. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Bien, no estuve leyendo, les iba a hacer un comentario de algo que no leí, que me gustaba. Me lo voy a guardar porque capaz que esta semana tengo tiempo y se los leo. Sí tengo una invitación, porque ustedes saben que hay gente generosa que siempre nos deja audios para que vayamos a ver sus obras. Así que a ver, escuchemos cuál es la invitación que tenemos hoy. Hola, Dante Palma. Hola, oyentes de No Estoy Solo. Soy Luciana Procaccini y los quiero invitar a partir del próximo sábado, 5 de julio, a ver Cocinando con Elisa, una obra de Lucía Larragione con dirección de Mariana Giovine y en la que actuamos con Gabriela Villalonga. Cocinando con Elisa es una obra que venimos haciendo desde hace 4 años con una hermosa recepción tanto del público como de la crítica. Una obra que habla del abuso de poder, de una relación de poder entre dos mujeres en un ámbito laboral. Los esperamos a partir del 5 de julio, los sábados a las 20:30 horas en el Teatro Ítaca, ubicado en el barrio de Almagro, Humahuaca 4027. Las entradas se pueden sacar por alternativa teatral o en la boletería del teatro. Los y las esperamos. Muchas gracias. Bueno, insisto, les prometo, la semana que viene hablamos de libros, como venimos haciendo, bueno, alguna cosita que yo haya visto para recomendarles. Escuchemos ahora el audio del municipio de Berazategui. Berazategui sigue creciendo con obras. Más pavimentos, veredas, desagües y luminarias mejoran la calidad de vida y accesibilidad de los vecinos y vecinas. Conoce más en berazategui.gov.ar/obras y gestión. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Espero que hayan disfrutado el programa, el editorial con Milei en formato león herbívoro, también la entrevista a Philip Dick. Recuerden que todo el material lo van a encontrar en mi canal personal de YouTube, youtube.com/palmadante. También está en formato en distintas plataformas como en iVoox, ¿sí? En Radio Cat, pero yo los invito a que vengan al canal, que además ahí tienen el programa entero en formato podcast, pero también tienen las partes del programa con imagen. Otras secciones que no ingresan, les pido que se suscriban, que es gratis, y también les pido que si pueden colaborar económicamente también lo hagan. Desde 2.000 pesos se puede hacer con suscripciones, o pueden hacer una colaboración única de lo que quieran. Si quieren poner un peso, pongan un peso, pero será bienvenido. Todo el material es gratis, salvo los cursos, que cuestan menos que una grande de mozzarella. Así que también, si les interesan los cursos, me pueden escribir a danteblog@gmail.com, blog B-L-O-G, danteblog@gmail.com, y ahí les cuento de qué se trata, pero todo lo demás es gratis, así que los invito a que estén allí. Juana Silva en la operación, Juanjo Agüero en la producción. Mi nombre es Dante Palma. No estoy solo. Hasta el próximo sábado.